Muy bien, bueno, ya el público me conoce y para el público de Selvin, soy evangelista, déjeme decirle, no soy pastor, soy evangelista, Diego Sick. Entonces, un saludo para todos y creo que, ¿cómo lo manejamos, Selvin? Te tomas tus 10 minutos y luego mis 10 minutos y así vamos el diálogo. Bueno, como usted es el invitado, usted es el que me invitó, digo yo que si usted quiere abrir usted con sus 10 minutos exponiendo por qué los apóstoles no recibieron potestad, y luego yo voy con mis 10 minutos y yo no sé si después lo quiere hacer preguntas y respuestas de lo que hablamos, para no ir tanto al, ¿verdad? Correcto. Bueno, no, usted es el invitado, la gente ya sabe mi postura, o sea, todo el mundo sabe que nosotros no creemos que los hombres o los apóstoles perdonan pecados. Entonces, imagino que, porque usted no es católico, aclaramos, Selvin no es católico, ¿ok? Porque seguramente esto es nuevo para ellos, porque según algunos creen que solo los católicos creen eso, pero no, Selvin no es católico, él es predicador unitario, no unicitario, unitario. Entonces, nos gustaría que usted comience. Yo no lo voy a argumentar. Lo que usted va a dar ahorita no voy a argumentar porque yo tengo que dar mi estudio y ya en el segundo espacio, ahora sí, yo voy a argumentar lo que usted dijo y usted va a argumentar lo que yo dije y luego viene un espacio de preguntas. ¿Le parece? Ok. Bueno, empecemos. Si no le basta los 10 minutos, solo me dice, no, no hay problema, no pasa nada, ¿ok? Vámonos, 3, 2, 1, adelante. Ok. Entonces, para comenzar pues con mi exposición, lo primerito que yo voy a hacer en este momento es simplemente para probar que sí, los apóstoles se les dio potestad de perdonar pecados. Lo primerito que yo voy a hacer en este momento es desmontar la idea católica, porque la Iglesia Católica cree que los apóstoles recibieron autoridad para perdonar pecados porque a través de Pedro hay una silla. Esta es la silla de Pedro, de donde Jesucristo fundó su iglesia. No hay texto en el Nuevo Testamento que Jesucristo fundó iglesia. No hay, no existe ese texto. Jesucristo es parte de la iglesia, Él es la cabeza. O sea, Él es parte, la cabeza es parte del cuerpo. Y Dios fue que lo puso ahí. Entonces, lo que yo voy a argumentar en este momento es desmontar esta idea de por qué la Iglesia Católica cree que los hombres perdonan pecados y ver la posición bíblica. ¿Por qué? Yo digo que a los apóstoles se les dio potestad de perdonar pecados. Y voy a comenzar en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, escuche, el cual será amplio en perdonar. O sea, ¿quién dice la Biblia que es amplio en perdonar? ¿Los hombres? No, Dios, Dios. Entonces, voy a otro texto del Antiguo Testamento, está en Miqueas capítulo 7, versículo 18 y versículo 19, dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado? ¿A quién le está diciendo? A Dios. Este es Dios. Ah, ok. Dice que olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Está hablando de Dios. No está hablando de ningún hombre. Ahora, voy al Nuevo Testamento. ¿Por qué dicen que Jesús perdonó pecados? Voy al texto. Esta es la declaración de Jesús. La declaración de Jesús es, empezando en Lucas, capítulo 5, verso 20, dice: al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Jesucristo dice: tus pecados te son perdonados. Entonces, para poder entender qué es lo que está diciendo, vamos a ver la reacción de los que estaban ahí. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, entonces este mismo texto en paralelo está en Mateo capítulo 9, versículo 3, donde dice, aquí algunos de los escribas, ¿recuerde? Gente que conocía la Torá. Algunos de los escribas dijeron entre sí: este blasfema. Y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Jesucristo contesta que está bien o que está mal lo que pensaban. Ya lo vamos a tocar de regreso. Él le está diciendo que está mal lo que ellos están pensando.
O sea, ellos están diciendo que solo Dios perdona pecados, y yo lo leí en el Antiguo Testamento que Dios es el que perdona los pecados, pero estos hombres tienen razón en ese punto, de que ellos están diciendo que Dios es el único que perdona pecados, pero Jesucristo los tacha y dice, no, está mal lo que están pensando. Ok, bueno, Marcos capítulo 2 versículo 7 continúa el mismo relato y dice, ¿por qué habla este así? Estas fueron las palabras de ellos. Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Ellos están de acuerdo que en la Tanakh decía que solo Dios perdona pecados. Pero escuchan a un hombre que dijo, tus pecados te son perdonados. Pero el problema es que cuando leemos el texto, ¿verdad? Podíamos pensar nosotros que los judíos tenían razón y lo que estaban diciendo estaba correcto. Pero el asunto es que Jesucristo al mismo tiempo, Él les está diciendo que está mal lo que están pensando, ¿verdad? Porque Él dice, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Y lo que ellos dijeron fue, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? O sea, entonces, ¿hay una contradicción? Sí, Dios perdona pecados en el Antiguo Testamento, pero ahora Jesús dice, tus pecados te son perdonados. Entonces, ellos dicen, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Entonces, el problema es la mala interpretación de las palabras de Jesucristo. La interpretación de que Jesús perdona los pecados, la creencia del catolicismo es, y del cristianismo trinitario, lógico, creen que Jesús perdona los pecados porque es Dios. Ok. Pero el problema es que Jesús, para que ustedes crean que Jesús perdona pecados porque es Dios, ¿qué esperaríamos escuchar? Que Jesucristo lo apruebe. Que Jesucristo mismo diga, sí, soy Dios, yo perdono pecados porque soy Dios. El problema es que a las personas no les interesa saber lo que Jesucristo dijo. O sea, ¿qué fue lo que dijo Jesucristo? O sea, Él dijo, ok, me cacharon, ay, realmente es cierto, me cacharon. Yo perdoné pecados porque soy Dios. ¿Tienen razón ustedes? Eso fue lo que dijo. No, Él dijo que estaba mal lo que ellos estaban pensando. Entonces, ¿qué es la respuesta de Jesús en el versículo 6? Mateo capítulo 9, versículo 6 dice, para que sepáis. O sea, no lo sabían. Ellos dicen, solo Dios perdona pecados. Él les dice, pensáis mal. Para que sepáis. O sea, ¿ustedes no sabían esto? Que el Hijo del Hombre, espera, ¿está diciendo Dios? O sea, para que sepáis que Dios tiene potestad, no dice el Hijo del Hombre. Tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. La pregunta es, si Él está declarando que perdona pecados porque es Dios, entonces, ¿por qué dijo el Hijo del Hombre? ¿Por qué dijo el Hijo del Hombre? Si esa es la creencia del cristianismo, que Jesucristo perdonó pecados porque era Dios. Pero Él no está diciendo eso, Él está diciendo el Hijo del Hombre. ¿Y Dios es Hijo de Hombre? De acuerdo a Números 23, 19 y otros 3, 4 pasajes más, dice que Dios no es hombre ni hijo de hombre. Entonces, ¿cómo es posible que crean que Él perdonó pecados porque es Dios? No, es simplemente una mala interpretación del texto. Eso no es lo que el texto está diciendo. Es lo mismo cuando creen que cuando dice Dios, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve, pero como Jesucristo salva, Jesucristo es Jehová. Es la misma idea, es lo mismito. Si Dios dice, fuera de mí no hay quien salve, y Jesucristo salva, Jesucristo es Dios. Si Dios perdona pecados, pero Jesucristo perdona pecados, Jesús es Dios. Pero no están escuchando las palabras del Maestro. Eso es lo que no están escuchando. El problema aquí es que en el Nuevo Testamento, los pecados son perdonados por Dios, pero a través de Jesucristo. No es que Jesucristo es Dios. Miren en Mateo capítulo 1, versículo 21. Esto está en la Biblia, esto es lo que está aquí. Y dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Qué significa la palabra Jesús? Salvador. Ahora, ¿pero de qué lo va a salvar? Dice, porque Él salvará a su pueblo de los pecados. Por eso es que Él dice, tus pecados te son perdonados, porque es a través de Él que son perdonados los pecados. Pero Él no está diciendo que Él perdona los pecados porque es Dios. Él no está diciendo eso. Ahora, Hechos capítulo 5, versículo 31. A este lo ha enaltecido Dios. Pedro. Este es Pedro hablando, no soy yo. Ha enaltecido Dios con su diestra como príncipe y salvador. Para ahí. Como príncipe y salvador. Ahora, ¿para qué? Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Pero quién es el que está haciendo esto? Dios. Y levanta a este hombre por salvador, pero el ministerio de este hombre es para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Ahora,
en el primer bautismo de los Hechos de los Apóstoles, en Hechos 2:38, miren lo que encontramos, Hechos 2:38. Pero Dios, arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros. Estos son judíos. En el nombre de Jesucristo, ¿para qué? Para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En ningún lugar los apóstoles declaran que Jesucristo es Dios o que perdona pecados porque es Dios. Ellos lo entendieron muy clarito. Voy a otro apóstol. Este era Pedro. Ahora voy a Juan. Miren lo que dice Juan. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ah, ok. Y si alguno peca, abogado tenemos delante del Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Él es la expiación por nuestros pecados. Por eso es que él dijo, tus pecados te son perdonados. Porque él es la expiación. Él es a ver, ¿cómo dice el texto? Él es la expiación por nuestro pecado. Y no solamente por los nuestros, y no por los de todo el mundo. En otras palabras, Cristo vino a ser, escuchen, vino a ser el medio por el cual Dios reconcilió al pueblo consigo mismo. Por eso es que por medio de Cristo son perdonados los pecados. Primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con los otros. Y la sangre de su Hijo, Jesús, nos limpia de todo pecado. ¿Ve que no es porque Jesús es Dios? Es porque Dios le dio este ministerio y al morir, el pueblo adquiere el perdón de los pecados, pero a través de este hombre. Pero es Dios el que está perdonando, pero a través de él. O sea que el medio que Dios usó fue este hombre. Ahora, ¿qué dijo Pablo? Voy apóstol tras apóstol. Pablo, Colosenses 1:13 y 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿En quién? ¿En quién? Tenemos la redención por su sangre. ¿Y qué cosa es eso? El perdón de nuestros pecados. O sea que es así exactamente. Dios escogió a los levitas y Dios a través de los levitas hizo un ministerio por el cual el pueblo alcanzaba el perdón de los pecados. ¿Eran Dios los levitas? No. Pero era Dios perdonando los pecados a través de lo que ellos hacían. Entonces, no sé cuánto tiempo llevo. ¿8 minutos? Ya llevas 11. 11 minutos. Dale, Okay. dale. Cierra la idea. Ok, dice, voy aquí. Regreso con lo de Jesucristo en esta parte. Jesucristo no dijo, oh, me cacharon, se dieron cuenta, ¿cómo supieron ustedes que soy Dios? No, en el texto no dice eso. Lo que el texto dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Termino con este texto. Cuando a Jesucristo, ahí lo acusan de blasfemia, porque él dice, tus pecados te son perdonados. Pero ya lo habían hecho anteriormente en otra cosa. En Juan 10:33 dice, por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Ellos sabían que era un hombre, pero ellos decían que se hacía Dios. Pero hay que preguntarle a Jesucristo siempre. Nunca debemos de tomar las palabras de los detractores de una persona para dictar una sentencia. Siempre tenemos que ir a la otra parte. ¿Qué dijo Jesucristo de sí mismo? En el verso 36, Juan 10:36, Jesucristo dice, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tú blasfemas porque yo dije que soy Dios. No, no dijo eso. Porque dije que soy el Hijo de Dios. La mismito. Lo acusaron de blasfemia porque dijo tus pecados te son perdonados. Y lo mismito. Dijeron que él se hacía Dios, pero él dijo que era el Hijo de Dios. O sea, ellos lo tenían confundido. Y para terminar, en Juan 20:23, Jesucristo pronunció las palabras y dice, a quienes remitieren los pecados, después de que resucita, a quien le remitieren los pecados le son remitidos. Y a quienes se los retuvieres, les son remitidos. Ahí está la orden para los apóstoles. Remitir los pecados o retener los pecados. Ahí está el ministerio de Cristo ahora investido en los apóstoles. A través del ministerio de los apóstoles, el hombre recibe el perdón de los pecados, pero es a través de la predicación del evangelio, no es de otra forma. No es una CIA que hay en Roma esperando, ay, me quiero confesar, es que ayer hice... No. En la predicación de los pecados, la gente es convencida de la verdad y el Espíritu Santo viene a tu corazón, te convence de pecado y dice, ¿qué debo de hacer? Bueno, arrepiéntete y tus pecados serán perdonados. Las mismitas palabras de Jesucristo.
Los apóstoles se les dio la potestad de remitir o retener los pecados, pero es a través de la predicación del evangelio, igualito que Jesucristo. Jesucristo no perdonó pecados porque Dios era por su predicación, por su ministerio, que el pueblo alcanzaría el perdón de los pecados. He terminado, pastor. Guardo lo demás Bueno, para cuando vengan las preguntas y respuestas. excelente. Bueno, realmente quizás te entendí mal, yo pensé que tú creías también que los apóstoles podían perdonar pecados, pero veo que no es así, pero bueno, está bien. Voy a mi exposición y creo que no me voy a tardar mucho, porque pues básicamente yo creo que en lo único que diferimos con Selvin es que Jesús sea Dios. Creo que el debate o el diálogo no sería si los apóstoles perdonaron pecados, creo que debería de ser si de verdad Jesús es parte de la deidad de Dios, porque básicamente lo que expuso Selvin es lo mismo casi voy a yo argumentar. ¿Cómo perdonaba Dios en el pasado? Quiero comenzar con Levíticos capítulo 1, versículo 1. En el pasado, cuando el pueblo de Israel cometía un error, cuando pecaba, en Levítico 1:1 dice, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, espérense, voy a tomar mi tiempo, diles, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. En el pasado, ¿cómo se perdonaba? Bueno, traían un macho cabrío, un corderito, la persona que pecó ponía su mano sobre esa ofrenda y el sacerdote lo recibía y se sacrificaba y así se perdonaba el pecado en el pasado. Levítico 4:1, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se ha de hacer e hiciere algunas de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación, traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. En nuestra postura, nosotros los evangélicos creemos que esto es una tipificación de lo que iba a venir el Cordero perfecto, el Cordero Pascual, que un día iba a entregar su vida en la cruz del Calvario, así lo entendemos nosotros. Y también podría mencionar lo que pasó en Egipto en la noche de la Pascua y cuando Moisés roció la sangre en los dinteles del pueblo de Israel. También creemos que es una tipificación de lo que iba a venir en el futuro representando a Cristo. Es lo que creemos nosotros, así nos han enseñado. Y también, por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso tuve que recurrir al Antiguo Testamento para que las personas puedan entender la idea que Jesús era la representación de todo lo que se hacía en Levítico. Y ya cuando Cristo vino, Juan lo bautizó y él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros no creemos que los humanos pueden perdonar pecados. Yo no sé si en nuestra segunda exposición, obviamente vienen preguntas. Tengo algunos pasajes, pero lo voy a reservar todavía porque no sé la posición de Selvin en el siguiente punto, cuando vienen las preguntas. Entonces, estamos convencidos, nosotros estamos 100% seguros que el único que puede perdonar pecados es Dios. Tal como lo expuso Selvin, también traigo ese pasaje de Mateo capítulo 9. Dice, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Bueno, estamos hablando de escribas, no estamos hablando de cualquier hijo de vecino.
Los escribas conocían bien la Torá y muy bien, y ellos estaban en lo correcto. En este sentido, les damos la razón. Dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ellos estaban en lo correcto, en lo correctísimo. Entonces, los escribas estaban en lo correcto. Este blasfema, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? Los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Ahí creo que estamos bien, estamos en la misma sintonía con Selvin, con la diferencia que nosotros, ¿por qué creemos que Jesús perdonó pecados y sigue perdonando pecados? Porque Él es Hijo de Dios, el Mesías que Él envió para el perdón de nuestros pecados. Por eso creemos. Nosotros tajantemente no creemos que los hombres, que los apóstoles perdonaron pecados, porque en el Antiguo Testamento no hay ni un solo registro, ni uno solo en el Antiguo Testamento que algún sacerdote le haya dicho a algún judío, te perdono o te absuelvo de tus pecados. No hay ni una sola evidencia en el Antiguo Testamento de que un sacerdote, por ejemplo, un Aarón, un Elí, un Samuel, no hay ni una sola evidencia que ellos hayan absuelto a alguien cuando cometió un error. Siempre la orden era, cuando alguien pecaba, tenía que ofrecer un sacrificio que representaba a Cristo Jesús. Como les dije, no tengo que expandirme mucho porque vamos al segundo con Selvin, posiblemente ya en el segundo segmento. No sé si él cree que cuando dice Juan capítulo 20, versículo 23, que Jesús les dio potestad a los apóstoles, a quienes les perdonen sus pecados, les son perdonados, y a quienes se los remitiereis, les serán remitidos, como cree la Iglesia Católica. No sé, bueno, termino acá, realmente no tengo mucho que exponer más, porque básicamente vamos en la misma línea. Ya quizás en el segundo segmento, quizás ahí es donde ya vamos a entender más los puntos. Muy bien, adelante Selvi, no sé si tienes que argumentar lo que dije. Lo que tú dijiste, pues yo no tengo nada que argumentar porque básicamente vamos en lo que yo veo, vamos en la misma línea, seguramente con la única diferencia que tú no crees que Jesús es Dios, con esa diferencia, pero vamos en la misma línea, ¿cierto? Sí, pues, no tengo nada en contra de lo que dijo, solo la última parte que usted acaba de decir, que Jesús es Dios. Y la otra que me quedó la duda, si usted cree que Jesucristo, Él, perdonó pecados, Él, directamente. Sí, Para hacerle la pregunta, si sí, usted cree sí, eso, ¿usted cree que sí, Jesucristo, creo, Él, perdonó pecados? sí, creo 100% ¿Quiere que de eso. hagamos, no sé, un segmento de 20 minutos, pregunta y respuesta? Creo que sí, sí está bien, hágame usted la primera Porque yo no pregunta tengo nada como que hacer contrarrefutación de lo que dijiste, porque solo la última parte, yo estoy de acuerdo que en el Antiguo Testamento Dios perdona los pecados. ¿Cómo? En la tierra Él tenía un sistema para perdonar los pecados. El hombre tenía que acercarse a el mediador que Dios tenía. Y eso es lo Correcto. mismo pasa con mi pensamiento del Nuevo Testamento. El medio por el cual Dios perdona los pecados es Jesucristo. No es Jesucristo el que perdona los pecados, pero su ministerio como Mesías, puedo decir que sí, Él, Cristo, perdona pecados, porque Él es el salvador de nuestros pecados. O sea, Él nos salva de nuestros pecados. Entonces, en ese concepto sí, pero que de su boca saliera que Él perdona pecados, esa era mi pregunta. Si usted cree que Él perdonó pecados, Sí, sí, Él. claro. Sí, sí. ¿Le parece si hacemos un segmento de 20 minutos de pregunta y respuesta? Correcto, está bien. Correcto. Y bueno, con la misma regla de que si usted se expande en una respuesta, me da la misma oportunidad cuando me toque expandirme a mí. Está bien, comience con la primera pregunta, comience Bueno, usted. la primera pregunta que yo le haría, pastor, es esta. Y es la pregunta que creo que a nadie yo le he hecho en estos debates. Pastor, Jesucristo dijo, le voy a dar dos opciones. Dijo, tus pecados te son perdonados, así como lo dijo Pedro, como lo dijo los profetas en el Antiguo Testamento, que Dios perdonaba los pecados, o Jesucristo dijo, yo te perdono los pecados. Entonces, dos opciones. Dijo, tus pecados te son perdonados, no está diciendo que es Él, o dijo directamente Él, yo te perdono los pecados. O sea, usted me tiene que contestar sí o no, ¿por qué? Y me explica. Muy bien, voy al texto porque yo quiero ser fiel al Pero primero me texto. tiene que contestar sí o no y después me da la respuesta.
Ok, sí, sí, Jesús perdonó pecados. Ya le respondí O que no, Jesús no, esa perdonó no es la pecados. pregunta. Si él dijo, yo te perdono los pecados, y te tiene que contestar sí o no. Y luego, ¿por qué? Bueno, el texto quizás explícito que diga yo posiblemente no existe, pero por eso es un diálogo y yo tengo derecho a argumentar. Sí, sí, correcto. Solo que como era de sí o no, usted tenía que contestar sí o no. Y su Sí. respuesta es sí, entonces. Correcto, pero quizás como el texto explícito, yo te perdono tu pecado, quizás no encontramos ese texto explícito, pero obviamente tenemos que leer el texto y no salirnos del contexto. Yo también manejo ese principio, Adelante. ser fiel al texto y no salirnos. Muy bien, vamos a ir a Mateo capítulo 9, versículo 1, el pasaje que usted trajo. Entonces, ya lo leímos para no estar ahí invirtiendo mucho tiempo. Entonces vamos al 4, 9:4 de Mateo. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? Los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Pues para que sepáis, no vamos a cambiarle nada al texto, vamos a ser fiel al texto. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y no tengo por qué agregarle ni por qué quitarle. Dice que se le dio potestad. ¿Y quién le dio esa potestad? Seguramente el Padre le dio esa potestad. Yo no, Selvin, yo manejo este principio. No tengo por qué agregar ni por qué quitar. Dice explícitamente, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Esa es mi respuesta por usted. Ok, entonces la pregunta era si él dijo, yo perdono pecados. Entonces no dijo, pero usted siempre contestó que sí perdona los pecados usando ese texto. Entonces, mi contrarrefutación a esto es que cuando él dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, la respuesta es, ¿por qué tenía la potestad? Y ahí es donde está la respuesta que yo doy. Dos, número uno, él dice que tiene la potestad para perdonar pecados porque es Dios y una mañana se levantó, soy Dios, voy a perdonar pecados. O Jesucristo dijo en algún otro lugar que él le había dado la potestad para hacer lo que hacía. Sí, la respuesta es la segunda. Él recibió la potestad de parte del Padre como medio para perdonar los pecados. En ese concepto es que Jesucristo tiene la potestad de perdonar pecados. Pero este es el punto. Él dijo una palabra. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Esa es en respuesta a lo que dijeron ellos, que solo Dios perdona pecados. Ahí hay dos. Uno que es Dios, el otro que es el Hijo del Hombre. Ahí hay dos diferentes. Uno no es Dios, el otro sí. Porque cuando él contesta dice el Hijo del Hombre, no dice Dios. Segundo, al terminar eso, cuando él ya sana a este hombre, en el versículo 8, que no lo leyó tampoco, la gente que estaba ahí, los discípulos que lo seguían, dice que se maravillaron y dieron gloria a Dios. ¿Por qué? Porque había dado tal potestad a los hombres. Y ese es mi texto de prueba de que Dios le dio la potestad a los hombres de perdonar pecados. Ese hombre que había perdonado pecados en ese momento era Jesucristo, y más tarde él traspasa ese mismo poder a sus discípulos y les dice, al que lo retuvieres, se le retendrán, y al que no se los retuvieres, no serán retenidos. Entonces, ese texto es explícito de que los verdaderos discípulos, los que le seguían a él desde Galilea, entendieron el punto muy claro, que Dios le había dado potestad a los hombres. Y uno de los hombres que había perdonado pecados era Jesucristo. Ahora su pregunta, pastor. Bueno, tengo que contraargumentar porque ahí sí, Pero es que esta era mi definitivamente. pregunta. Esta era mi Ajá, pregunta. sí, sí, Usted tiene que hacer pero, una pregunta, respondo y usted contraargumenta. A mi pregunta no la ok, puede contra, ¿verdad? bueno, bueno, vamos a la pregunta entonces. Versículo 8. La gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Muy bien, ¿de qué se maravilló? ¿De que perdonó el pecado o de que levantó al paralítico? Esa es mi pregunta. La gente se maravilló de que Dios le había dado tal potestad a los hombres. El punto ahí queda claro que ellos dan gloria a Dios.
porque vieron que el hombre, en ese caso, uno de los hombres, era Jesucristo haciendo estas cosas. Se maravilla de ver que es posible. En ese momento lo que están viendo es una realidad que no la pueden entender, pero ellos se maravillan y dan gloria. ¡Wow! Gloria a Dios. Dios dio esta potestad a los hombres de perdonar pecados y de sanar, lo que sucedió ese día. Por eso se maravillaron, de ver que era cumplido, que el hombre podía hacer estas cosas, pero dieron gloria a Dios, que fue Dios que le dio la potestad a los hombres. Ahí no hay vuelta atrás. El hombre que acababa de hacer esa maravilla, a él están viendo y dicen que Dios le dio la potestad. Por eso Bueno, se maravillaron. ahora sí tengo Ahora que argumentar contraargumenta eso. usted, sí, sí, señor. Correcto. Ok, ahora sí. Muy bien. ¿Por qué me quedé mismo allí? Porque obviamente quería este espacio. Muy bien. Yo tengo esta regla y mis seguidores lo saben. Tenemos que tener comprensión de lectura. Yo creo que Selvin también le enseña eso a sus seguidores. Comprensión de lectura. Si nosotros tenemos comprensión de lectura, ya la hicimos. Y vamos a ver. Dice, vamos a ver, vamos primero. Primero dice, sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama y al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Y entonces, ok, ¿quiénes estaban allí? Mucha gente, por supuesto, mucha gente. Y muchos de ellos, obviamente, no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Eso lo sabemos de sobra. Ellos creían que era un hombre común y corriente. Quiero enfocarme en el 8. Y la gente, ahí no dice sus discípulos. Y la gente, no dice discípulos. Obviamente los discípulos sabían que Jesús era el Hijo de Dios. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Pero ¿de qué se maravilló la gente? A ellos ni siquiera, creo yo, les interesaba de que Jesús haya perdonado al muchacho. Lo que ellos se maravillaban era de ese milagro extraordinario que el paralítico caminó, paró. ¿Por qué? ¿Por qué dice en plural? Muy bien. Este es un pasaje muy interesante y me voy a tomar mi tiempo para poder explicarlo correctamente. Regresemos al versículo 6. Comprensión de lectura. Pues para que sepáis que el Hijo singular no está hablando en plural, para que sepáis que el Hijo del Hombre singular, si dijera ahí para que sepáis que los hijos, entonces no tendría sentido este diálogo. Selvin jamás te hubiera invitado, ni me atrevería a dialogar con un católico, porque si dijera para que sepáis que los hijos de los hombres, se acabó el diálogo. Pero aquí en singular, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Ojo, pero el versículo 8 ya no habla en singular, ahora sí habla en plural. Y dice, y al ver la gente se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres, ahora en plural. ¿Por qué? Porque en Mateo capítulo 10, versículo 1, llamó a sus 12 y dice que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera, sanar enfermos, etcétera, etcétera. Y seguramente la gente observaba que no solo ese Cristo sanaba enfermos, también sus discípulos hacían lo que su maestro hacía. Entonces ellos se maravillaron del milagro, no del perdonar pecados. Esa es mi contraargumentación. Bueno, mi siguiente pregunta va al mismo texto. Ok, la pregunta es, ¿cuál evento fue el que presenciaron esa gente en Mateo 9:8? ¿Presenciaron a los apóstoles haciendo milagros o presenciaron a Jesucristo haciendo milagros? Porque usted en la pregunta anterior se fue para otro lado, no que se quedó en el texto de donde yo pregunté. Entonces mi pregunta es esta. El evento de Mateo 9:8, ¿quién fue el que levantó al paralítico? ¿Fue Jesucristo o fueron los apóstoles, pastor? La respuesta es muy sencilla. Jesucristo, obviamente. Y entonces, ¿por qué se fue a otro lado a mencionar a los apóstoles? Este evento es específico, es algo explícito, que a quien vieron ellos sanando a ese hombre fue a Jesucristo. Ellos no se están basando en que es un solo hombre el que sanó,
sino la palabra, pastor. Esto es donde va mi contrarrefutación a su respuesta. Porque en Hebreos capítulo 2, pastor, como usted se fue a Mateo, pero yo no me voy a salir de contexto, en Hebreos capítulo 2, citando a David, el escritor de Hebreos, en Hebreos 1, 2, 6, dice, alguien dio testimonio en lugar de ¿qué es el hombre? Para que le visites, oh, el Hijo del Hombre. O sea que el hombre se refiere a los humanos y el Hijo del Hombre también se refiere a los humanos. Esta palabra, el hombre o el Hijo del Hombre, es lo mismo. ¿Sabe por qué la gente, basado en este texto, esta es una cita del Antiguo Testamento, cuando David dice, ¿qué es el hombre? Se refiere, ¿qué es la humanidad? ¿Qué es el Hijo del Hombre? Se refiere a lo mismo, a los hijos de los humanos primeros. Cuando Cristo dice en el verso 6, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, es un judío hablando. Era descendiente de David. Era un hombre que conocía lo que su padre escribió. Y él, cuando él dice el Hijo del Hombre, sí es un título para Jesús, pero la palabra Hijo de Hombre es como genérica. Se refiere al humano, el Hijo del humano, general. Por eso las gentes interpretan que Dios le ha dado potestad a los hombres. Porque la palabra Hijo de Hombre viene del Salmo, que significa el hombre, significa los hombres, o Hijo de Hombre es lo mismo que hombres, porque en 2 Tesalonicenses cuando dice se revelará el hombre de pecado, no va a creer la gente que solo es un hombre de pecado. No, tampoco el hijo de perdición es un solo hombre, sino que es genérico, porque en Génesis 6 dice Dios, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre. No está hablando de uno. La palabra hombre es genérica, o sea, es algo que puede ser para el humano. Por eso ellos entendieron clarito que lo que presenciaron, dice, wow, Dios le ha dado potestad a los humanos. Están viendo a un hombre sanando, pero toma la palabra que le ha dicho, que el Hijo del Hombre tiene potestad de hacer milagros por la potestad que Dios le dio. Eso es lo que a usted se le olvidó. La palabra hombre no significa uno. Es un título para Jesús, pero ellos lo entendieron correctamente porque eran judíos, sabían los salmos. Y la palabra hombre o hijo de hombre significa hombres en general. Bueno, el debate es que si los hombres, o el diálogo es que los hombres perdonan pecados, y yo voy a seguir en esa línea, no me voy a salir de esa línea, de ese diálogo. Okay, me toca la pregunta, ¿verdad? ¿O usted? Me toca la pregunta, ¿no? No, esta era mi pregunta. Ahora le toca preguntar a usted. Muy bien. Como usted ya lo entendimos, todo el mundo ya lo entendió, que usted lo toma todos los hombres. Ahora, tiene la carga de la prueba de demostrarnos bíblicamente, usted es unitario bíblico y yo soy pura Biblia también. Tiene la carga de la prueba de enseñarnos a un hombre, aparte de Jesús, que perdonó pecados. Pablo, Okay. Pedro, quien sea, tiene la carga de la prueba de demostrarnos bíblicamente, porque si usted lo toma en general, bueno, dice, le dio potestad a los hombres. Perfecto, muy bien, nos vamos en esa línea. Denos entonces la prueba bíblica de que un apóstol haya perdonado pecados. Que le diga, así como Jesús, tus pecados te son perdonados. Adelante. Ok. Jesucristo le dijo a los apóstoles en Juan 20, versículo 23. Pero antes de eso, en el versículo 22 dice, habiendo dicho esto, sopló. ¿Qué sopló? ¿Qué sopló? ¿Aire? Bueno, sopló. ¿Qué sopló? Vamos a ver. Y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Bueno, cuando el Espíritu Santo está envuelto en algo es que hay poder en algo. Entonces, dice, y sopló y les dijo, recibid el Espíritu. En ese momento les está dando el poder. Y con ese poder esto es lo que ellos iban a hacer. A los que le remitáis los pecados, les han sido remitidos. Y a los quienes se los retenga, en plural, a varios, le han sido remitidos. Entonces Jesucristo está dándoles poder y les está diciendo que a quien le remitáis los pecados, les serán remitidos. Ahora, si eso no significa lo que el texto dice, entonces, ¿qué es lo que significa? Cuando el texto dice que Dios dio potestad a los hombres, es porque el ministerio de Jesucristo continuó a través de los apóstoles. Por eso Pedro puede decir, bautícese cada uno, y dice las mismas palabras de Jesucristo, para que sean perdonados vuestros pecados. Es a través de la predicación. Cuando Jesucristo dice,
que Dios le dio potestad de perdonar los pecados, no está diciendo que yo les perdono los pecados, sino que esa potestad que Dios le da, a través de la potestad que Dios le da, es que los pecados de las personas son perdonados. Por eso Jesucristo no tiene un texto, como yo le pregunté en la pregunta hace 2, 3 preguntas, que le pregunté si había un texto directo, explícito, que diga te perdono los pecados. Te perdono los pecados. No hay uno. Entonces, cuando la gente dijo que Dios le dio la potestad a los hombres, la prueba está que Jesucristo le dice a ellos, a quienes les retenáis los pecados, les serán retenidos. Y a quienes se los remitáis, les serán remitidos. Si eso no es un mandato, a retener o remitir pecados, entonces, ¿qué cosa es? ¿Terminó? ¿Sí? Voy. Bueno, yo tengo 630 conectados, no sé cuánto tiene usted. Los Yo 630 tengo escucharon. 575. Ok, mis seguidores escucharon explícitamente, la pregunta fue directa, que nos probara bíblicamente que un apóstol dijera así como dijo Jesús, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecados en la tierra. Si tomamos literalmente Juan capítulo 20, versículo 23, a quienes remitiereis los pecados les son remitidos y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Entonces, la explicación que dio Selvin es lo que queremos nosotros, es lo que queremos nosotros. ¿Qué significa Espíritu Santo? Poder, autoridad. Mateo capítulo 28, versículo 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Cuando los apóstoles predican el evangelio, la gente viene y se arrepiente. O sea, creemos exactamente lo mismo. Pero donde diferimos, porque usted cree que aquí el versículo 9 y 8 de Mateo, que les dio potestad a los hombres. Usted no pudo probar bíblicamente que un apóstol haya dicho las mismas palabras que dijo Jesús, te perdono tus pecados. No lo pudo dar y seguramente no lo podrá porque no existe tal cosa y creo que pues no tengo más que argumentar. Pastor, pero en sus últimas palabras que acaba de decir, usted acaba de decir que yo no le demostré con un texto que un apóstol dijera, yo te perdono los pecados. ¿Usted lo probó eso? Es que yo no creo que los apóstoles perdonen No, pecados. Como dice no me Juan escuchó. 20, No me 23. escuchó. Sí, pero no me escuchó. Usted en su último statement, en su última declaración ahorita dijo que yo no le pude probar con un texto que los apóstoles dijeran, yo te perdono los pecados. Pastor, si esa misma pregunta se la hice yo a usted, que si Jesucristo dijo textualmente, yo te perdono los pecados, y usted me dijo que no existía un texto explícitamente, ¿usted me exige un versículo así, pastor? ¿De los apóstoles? Ok, que quizás no diga explícitamente. Pero sí se acuerda, ¿verdad? De la pregunta mía, sí, ¿sí sí se me acuerda? acuerdo. Sí, sí me acuerdo. ¿Y verdad que usted dijo que no perdono, había un texto explícito? Ok, pero tenemos un texto, Mateo No, pero, capítulo pastor, 9, pastor, versículo Pastor. 4, 5. Pastor, usted me dijo a mí en su respuesta, puede revisar el video otro día. Usted me dijo, así como tú lo pides, no hay un texto explícito, me dijo. Pero usted ahorita de último me dijo que yo no le di un texto que dijese, yo te perdono los pecados. No puedo darle uno porque ni siquiera Jesucristo dijo eso. O sea, ese es mi punto, pero no es argumento, simplemente para aclararle que usted no lo probó eso y usted que ahorita de último se le olvidó que usted no lo pudo probar eso tampoco. Ok, quizás como usted lo quiere escuchar, yo no, pero tenemos un texto que quizás no dice yo, pero dice para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Ok, quizás usted no tiene un versículo que diga exactamente como yo quiero, te perdono, pero por lo menos que haga alusión, que por lo menos se asemeje. Pero se lo acabo de leer, pastor. En Juan 20:23. ¿Se acuerda es que lo que queremos nosotros. Sí, es lo que usted pero crea, es lo que queremos nosotros. Yo creo que hice bastante énfasis en la palabra y sopló. Y les dijo, recibid el Espíritu. Y lo próximo que dice, he aquí yo. Que digo, he aquí yo os envío. Y dice, a los que le remitáis los pecados, les serán remitidos. ¿No es potestad para remitir pecados esta, pastor? Y a los que les retengáis los pecados les serán retenidos. ¿No es potestad para retener o remitir pecados esta? ¿No es potestad? No es, ¿verdad? Yo me parece que eso es lo que está diciendo. A los que ya les da el Espíritu, les da poder. Pero
Después el texto dice a los que le remitan los pecados, o sea, no les está diciendo que le remitan los pecados a nadie. Tampoco retener los pecados no es retener los pecados. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Quiere que le responda? Sí, señor. Muy sencillo, muy sencillo. Es lo que hemos estado hablando durante todo este diálogo. ¿Cómo entendemos este pasaje? Cuando los apóstoles predican el Evangelio, cuando los apóstoles anuncian el Evangelio, la persona es contristada a través del Espíritu Santo. Entonces vienen ellos, se arrepienten, confiesan sus pecados, no a los apóstoles, sino a Dios, y ellos los bautizan, les enseñan el Evangelio, lo que dijo Jesús, enseñándoles todas estas cosas que guarden, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, pero no implícitamente que los apóstoles tenían poder, que ellos literalmente perdonaran pecados. No, este poder que se les dio a ellos es el poder de predicar el Evangelio, de presentar el plan de salvación, presentar el Evangelio. Pero, por ejemplo, si los apóstoles tuvieran poder, bueno, usted no es católico, pero le voy a preguntar esto, no sé qué va a responder. No es católico, porque si fuera católico sería perfecto para usted la pregunta. Por ejemplo, tenemos la historia, usted lo sabe muy bien, en el libro de Hechos, capítulo 8, cuando un hombre quería comprar los dones del Espíritu Santo. Entonces, obviamente, ese es un pecado, pretender comprar el don del Espíritu Santo. Y Pedro le dice, bueno, tu dinero perezca contigo porque has creído que el don de Dios se puede comprar con dinero. Y el hombre no murió, porque Pedro esperaba que muriera como Ananías, que también murió expirado, pero no murió. Entonces, dice el hombre, rueguen a Dios por mí. Obviamente, reconozco que usted no es católico. ¿Por qué Pedro no absolvió a ese hombre de su pecado? Que dijera, porque si él tiene potestad de perdonar pecados, ¿por qué no lo hizo? Lo mandó directamente con Dios. ¿Cuál es la pregunta? Por eso, lo que quiero entender, no sé si soy yo lo Sí, que pero estoy es que entendiendo o no estoy yo entendiendo. espero que es una pregunta que usted me quiere hacer y ha dado una declaración de más de 2 minutos y Ok, no escuché la pregunta. si los hombres perdonan pecados, ¿por qué Pedro no perdonó a esa persona su pecado? Ok, la respuesta facilita, porque Jesucristo tampoco perdonó pecados él. Es decir, yo te perdono los pecados. Usted no me proveyó ese texto. O sea, usted me exige algo que ni Jesucristo dijo, yo te perdono los pecados. Este es el punto, pastor. Y esta es mi propuesta para usted. En Mateo 6:14, cuando la oración, Jesucristo dice, porque si perdonáis a los hombres, sus ofensas. Pero ¿qué está haciendo la Reina Valera aquí? Sus ofensas, ¿no? Ok, eso es flojo. Yo puedo perdonar la ofensa. Alguien me ofendió, ¡hey, hereje! Lo perdono. Hijo del diablo, lo perdono. Eso es una ofensa, pero lo raro que Marcos no escribió eso. Pastor, ¿podría ir conmigo a Marcos 11:25? Permite un Mire lo segundo, que dice. me están reportando la página, me están reportando la página y usted ya sabe, la gente reporta y hice algo para que no lo bloqueen el envío, me están reportando, pero ok, repita por favor. Ok, en Mateo 6:14, pastor, dice, en la oración que Jesucristo enseñó a sus apóstoles, le dice, porque si perdonáis a los hombres las ofensas, vuestro Padre Celestial que está en los cielos... No, espere, lo leo otra vez. Porque si perdonáis a los hombres las ofensas, yo que perdono los pecados, ¿os perdonaré? No, no dijo eso. Vuestro Padre. Jesucristo no es el Padre. ¿Por qué Jesucristo en la propia oración no dice que Él es el que va a perdonar los pecados? Número 2, y este es el punto. ¿Por qué Marcos no escribió si perdonáis a los hombres las ofensas? Mire Marcos 11:25, pastor. Mire lo que dice. Y cuando os pongáis de pie para orar y tenéis algo en contra de alguien, perdonadle para que vuestro... No, no dijo yo. Para que yo les perdone. No, no dijo eso. Dice, para que vuestro Padre que está en los cielos también os perdone a vosotros. ¿Qué cosa? ¿Le respondo? Sí. Muy bien. O sea, No es tan... la pregunta, le repito Sí, la sí, sí, pregunta. sí. Sí, ¿Le entendió lo la entendí, pregunta? tranquilo. Sí, lo entendí Vamos pues. perfectamente. No es muy difícil esa pregunta. Muy bien, la oración modelo. Si Sí. perdonan a los hombres sus ofensas, vuestro Padre les perdona. Ustedes, ahí no dice Dios, ni siquiera dice yo, ni siquiera dice Jesús, dice ustedes. Si perdonan los pecados, les perdonan. Si no perdonan ofensas, bueno, ofensas. Le pongo un ejemplo muy sencillo. Ejemplo, entré a la casa de Selvin a hurtar.
X cosa. Bueno, Selvin tiene la potestad de perdonarme esa ofensa de haber ultrajado su casa, pero el pecado de robar, Selvin no me puede perdonar, eso únicamente lo hace Dios. El mismo ejemplo que usted dio de Marcos, si tienen algo contra algo, vayan y pidan perdón. Y le voy a responder, porque no me estoy saliendo del tema, venía preparado, no se preocupe. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 5, dice así: pero si alguno me ha causado tristeza, o sea, ¿qué ofensa está hablando Pablo ahí? Tristeza. Si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle. Ahí no dice, díganle a Jesús que perdone, díganle al Padre que perdone. Ahí dice, debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribo, para tener la prueba de que si vosotros sois obedientes en todo, y al que vosotros perdonáis, no dice que Cristo perdone, y al que vosotros perdonáis, yo también. Ok. ¿Qué tipo de ofensas podemos perdonar nosotros? Como el ejemplo que le puse, ofensa, robé en su casa, ultraje su hogar, le digo, perdóneme Selvin, reconozco, no sé qué me pasó, entré a robar, perdóneme. Usted tiene la potestad de perdonarme esa ofensa, pero el pecado de robar, usted no tiene esa potestad. El único que tiene esa potestad es Dios. Así le respondo a la pregunta. Ok, mi contrarrefutación a su respuesta, pastor. Yo creo que por segunda o tercera vez siento como que se sale un poco del tema, regresa, yo sé, pero se sale de la dirección del tema. Pastor, tengo dos textos aquí que comprueban lo que yo le he venido diciendo, que los he estado guardando, para comprobar que mi punto está correcto de creer que los hombres pueden perdonar pecado, pero como ministerio, no una CIA de esperar personas para perdonarle, no es así. Mira lo que dice Marcos 4:12, dice que en la predicación, cuando Él les manda a la predicación, les dice, para que viendo no vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, de modo que no se conviertan y les sea perdonado su pecado. Pero mire, aquí dice su pecado, a través de la predicación. Pero en Lucas 17, versículo 3, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano peca, reprenderle, y si se arrepiente, perdonarle. Pastor, esta es la pregunta, pastor. ¿Dice ese texto que uno puede perdonar al hermano que peca, sí o no? ¿Por qué? Basado en ese texto. Lucas 17:3. Léalo muy bien, que a ver qué es lo que está diciendo ese texto. Muy bien. Creo que Marcos 4:2, ya lo entendimos, es por la predicación, se arrepienten. Ok, enfoquémonos en Lucas capítulo Lucas 17, 17, versículo 3. 3. Correcto, leamos el contexto. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hace tropezar a uno de esos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Ahí viene el 4. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Exactamente le voy a responder. ¿En qué capítulo, en qué texto lo está leyendo, pastor? Lucas 17, 3 y 4. ¿Ya revisó eso en el griego, pastor? En el griego. Por eso, perdónale. Ofensa, como le dije hace un rato, ofensa. Ok, si usted lo toma literal. No, pastor, entonces, es que mi pregunta, usted, vuelve y le digo, usted no entendió mi pregunta y no la contestó. No, mi pregunta es... Lo entendí muy bien, y muy bien, y muy bien. Bueno, porque mire, el 3 dice, y si se arrepintiere, perdónale. Pero tenemos en el 4, por eso, usted sabe muy bien el principio. Pastor, es que mi pregunta no fue basada ni en el 4, ni en el 3, ni nada. O sea, me refiero a la palabra que dice. Usted le agregó y dijo que peque contra ti. Ahí no dice que peque contra ti, pastor. Ahí dice que peque. No dice contra ti. Ahí simplemente hablando de una persona que pecó. Dice repréndele y si se arrepiente, perdónalo. Esa fue mi pregunta basada en esa. Ahí no dice que peque contra ti. Ahí dice que peque en general. Esa fue mi pregunta.
Recuerde, Selvin, y usted sabe muy bien, lo sabe muy bien, que un texto sin su contexto se forma un pretexto. Nosotros no hacemos eso aquí. Si usted lo hace, pues allá usted. Nosotros no. Nosotros leemos el contexto. El contexto que antecede y el texto que precede para hacer una exégesis y una buena hermenéutica. Porque un solo texto se puede Correcto, sacar de su pastor, pero no contexto. está respondiendo ¿Correcto? mi pregunta. No está respondiendo mi pregunta. Se lo El respondo, texto, se lo respondo con la 4. ok, Con la 4 se lo pero respondo. pastor, Y si dice 7 que veces, peque contra, que dice que peque sí, contra él o que peque. dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, 3. Pero Estoy ¿de leyendo el dónde 3. sacó usted la palabra contra ti? ¿Qué Biblia está leyendo? En el griego no está la palabra contra ti, no está. Yo leo el oso, leo la Reina Pastor, Valera, le estoy el hablando oso del dice lo mismo. griego, pastor. Le estoy hablando en el griego. No está Bueno, la palabra contra ti, no está. pero vamos al oso, el oso lo dice lo mismo. ¿A quién le creo? Pero ¿Al el oso, oso al es en griego, a la español Reina o es Valera? el griego. Español, por todo mundo dice que es la más fiable, la Reina Valera, Pues yo adulterada, cuando todo el etcétera, mundo etcétera. dice algo, yo no le creo a todo el mundo, yo Ok, le creo al texto. pero seamos fieles a este pasaje, no nos salgamos de ahí. Mirad por vosotros mismos si tu hermano pecare contra ti. Pero Dice ¿por qué le contra ti. agrega la palabra contra ti, pastor? ¿Le puedo mostrar Bueno, el griego? Señor, ¿Le muestro? ok, o sea, usted lo que le conviene lee la Reina Valera y lo que no le conviene se va a Pastor, otro, a otro, a y yo otro, estoy a viendo otro. lo que aquí dice, que si un hermano peca, no dice contra ti, solo dice peca, en general, pecar. Bueno, yo sigo con la Biblia acá. Dice, ahí yo no estoy agregando nada. Yo no sé, Selvin, lo que le conviene lo lee en la Reina Valera. Y lo que no le conviene se va a otra traducción. Pero yo puedo traerle el oso y dice exactamente lo mismo. Le puedo traer otra versión, dice lo mismo. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Lo mismo que le expliqué en el pasado. Y he dicho en este en vivo, Selvin. Le doy respuesta bíblica. El que usted no esté de acuerdo, yo no vengo para convencerle. Usted me da su ¿Hay respuesta. manera de Si que yo no- que yo muestre el griego, pastor? ¿Cómo lo puedo mostrar? Muéstralo, no hay problema. Muéstralo. Voy a intentar, que en el griego no dice contra ti. Voy a ver si es posible. Vamos a ver si es posible. Darle vuelta a la cámara. No es posible. Ok, ¿cómo le hacemos? No puedo mostrar el texto. Voy a darle vuelta a la cámara, pero se va a ver al revés y voy a tocar el griego. No hay manera. ¿Cómo le podríamos hacer? No se puede dar vuelta a la cámara cuando se está en así. Bueno, voy a intentar y lo voy a ver en la pantalla por acá. Aquí. Voy a ver. Aquí está el versículo 3. Este es el versículo 3. A ver, a ver, a ver. Para Estoy en el intercalarlo. griego, Selvin, y dice exactamente lo mismo. Sí, Estoy permítame. en el griego. En el versículo 3. Yo también tengo el interlineal. Aquí. Ahí estoy. Ahí lo voy a ver si lo coloco. Ahí no me está dando la vuelta. Permítame ver qué se puede hacer. Ahí está el versículo 3. Ahí. Ahí lo voy a ver si lo puedo ver. Ahí. Entonces aquí. Ahí donde voy a estar mi dedo ahí. Ahí. Ahí donde dice, si tu hermano que peca, también en la American Standard dice, if your brother sins. No dice against you. No dice, tampoco en la español moderno tampoco dice. Voy al griego a ver si es posible mostrar un poco. En el griego, aquí donde dice la palabra peca, aquí donde dice la palabra peca, ahí donde dice la palabra peca, está vacío el cajón y la Reina Valera le agregó contra ti. La Reina Valera le agregó, pastor, lo debe de revisar en el texto receptos y en el texto mayoritario. Fue agregado por la Reina Valera. No dice que peca contra ti. No dice, ahí está el cajón vacío ahí. La próxima palabra, lo revoca, dice. Rebuke him. Dice, repréndelo. Eso lo podemos checar después, no tengo ningún problema, pero le dejo abierto el espacio para que lo puedan checar. Yo no tenía abierto el interlineal, le soy sincero. Lo abrí ahorita, lo abrí y fíjese, aquí dice mi interlineal. Está entendiendo, no sé cuál versión tiene usted, pero yo bajé uno, pues es la que me dio. Yo lo Dice, estoy mirando en el texto mayoritario y no dice contra ti. En Lucas no dice contra ti, solo dice que peca.
Bueno, yo no soy experto en griego, mi audiencia Es lo sabe. Lucas, la gente está preguntando, es Lucas 17, 7, versículo 3. 3. Ok, yo tengo el griego acá y dice, estén teniendo atención a ustedes mismos. Si alguna vez peca el hermano de ti, esa palabra de ti creo De tu que... hermano, esa palabra de ti significa peca tu hermano. La palabra de ti quiere hermano decir de tu ti. hermano. Da reprensión a él. Si alguna vez cambie de disposición mental, deja ir a él. Pastor. Dice, deja ir a él. Pastor, ¿usted estaría dispuesto a reconsiderar esto si lo mirara correctamente otro día en el griego? Que no tiene la palabra contra ti. Bueno, así usted lo sabe muy bien, que hay personas que dicen que el griego está bien, hay cosas que están a favor y en contra, pero yo no me fío solo con el griego. Tengo la peshita, tengo el oso, tengo la kadosh. ¿La peshita de qué texto viene, pastor? Cuando yo lo compré me dijeron que esa es de la Septuaginta. Ok, ¿y la Septuaginta es el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento, entonces dicen que, porque la Septuaginta fue traducido a la Vulgata, ¿ok? La Vulgata, Sí, perdón, correcto, Vulgata, la Vulgata. La Septuaginta es el Antiguo Testamento, no es el Nuevo Testamento. Correcto, ok, pero voy. En el oso, porque mira, todo mundo le tira a la Reina Valera, yo creo que usted es uno de ellos, todo mundo. Pastor, pero yo voy al oso. Si no está dispuesto a revisarlo otro día, yo con esto termino aquí este texto. Yo no querría hablar más porque estoy seguro que no está en el texto griego la palabra contra ti, no está. Ahí el texto dice, tu hermano que peque. No dice contra ti. Eso fue agregado para dar a entender que lo que se le va a perdonar a la persona es algo que me hizo a mí y quitarle la potestad que Cristo le dio a los apóstoles, es decir, al que le remitiera, le será remitido, y al que se lo retuviera, será retenido. Eso contradeciría el mandato de Jesucristo. O sea que solo la Reina Valera agregó, las demás versiones no agregaron. Pastor, estoy en el griego, no estoy tratando de minimizar ninguna Biblia. Solo le dije que la Biblia que le haya agregado a Lucas 17:3 está en contra de cualquier griego que diga que viene, porque estoy viendo el griego directamente. Pero fíjese, mira lo que dice David. En la pechita tampoco dice contra ti, dice. Yo no sé cuál pechita tiene usted. Porque aquí está la expresión en el griego. Tengo el griego y dice, si alguna vez peca el hermano de ti. ¿Qué entiende usted de ese de ti? La palabra de ti significa tu hermano. Eso es lo que quiere decir. Bueno, a mí me gusta ir a la fonética. Origen, dice, definición, tú, te, andas, usted. O sea, si peca a usted, segunda persona, singular, tú, vosotros. Entonces, ese texto está más que claro. O sea, yo no creo que adulteraron 17:3, 4. Sí, y el 4. Yo creo que sí. Si vamos al 4, en el interlineal, sigamos en el interlineal, si vamos al 17:4, dice, si alguna vez 7 veces al día peque a ti, el 4, entonces el 4, si alguna vez 7 veces el día. Sí, pero es otro texto, ese es otra palabra. La primera. Entonces, pastor, es el contexto. Correcto, es pastor. El contexto. Sí, pastor, pero escuche, ¿usted quiere borrar el versículo 3? Para nada, porque el 4 es su contexto. Ok, en el versículo 4 dice, si 7 veces al día peca. Ahora, en este texto, escucha, fíjese bien, en este texto tampoco está en el griego la palabra contra ti. ¿Sabía usted? Selvin, lo voy a leer. Si alguna vez... Permítame, déme un segundito, déjeme corroborarlo. Claro que dice. Correcto. Léalo bien. Correcto. En el verso 4 sí está contra ti. Ahí sí. Pastor. Ok, pastor. Pregunta, pastor. ¿Cuáles son las palabras que están en el versículo 4 que significan contra ti? ¿Cuáles son? Vamos a leerlo. Yo no soy experto en griego. Yo le dije, no soy experto en griego. ¿Yo para qué? Porque yo me pongo a debatir en griego con usted me va a dar buenos palazos. Yo soy honesto. Correcto. La palabra que está ahí es la palabra ex más esta palabra. La palabra hais su contra ti. En el verso 4 sí está hais su, pero en el versículo 3 no está, pastor. Lo voy a leer. Dice el 4. Y si alguna vez 7 veces del día peque en a ti y 7 veces retorne hacia ti diciendo, estoy cambiando de disposición mental, dejarás ir a él. Ok, pero me gusta ir a la fonética. En a ti. La palabra a ti.
La palabra a ti es tú, usted. O sea, que quiere decir, viene a usted y 7 veces. Si alguna vez 7 Sí, veces al día en el verso peque a 4 estoy de usted, acuerdo. ahí está. Pastor, en el verso Entonces, 4 es otro pecado, no es el mismo del versículo 3. ¿cómo no va a ser el mismo pecado? Está hablando el contexto general. O sea, está ofendiendo. Pastor, yo me voy al texto. Usted acaba de admitir, y yo lo admití, que en el versículo 4, en el griego, sí están las palabras contra ti, pero en el versículo 3, no. Es Ok, la lo misma dejamos ahí. frase, a ti. Si usted dice que no, pues no, ya no toquemos el punto. Pero está probado que usted mismo lo leyó en el griego, que el versículo 4 sí tiene las palabras contra ti, pero en el versículo 3 no. Es el mismo, Selvin. Usted sabe muy bien. No, el Usted versículo 3 no es el mismo versículo 4, entonces hay que borrar el 3. un texto sin su contexto es un Es pretexto. Usted correcto. lo sabe Entonces, bien. ¿cuál Usted es lo el sabe muy bien. contexto del versículo 4? ¿No vamos a considerar el versículo 3 para hacer contexto al 4 o lo borramos el 3? No, porque van de la mano. ¿Cómo? Aquí no se, aquí Correcto, nosotros entonces, aquí no negamos la palabra, aquí la correcto. Entonces, confirmamos. en el 3, pastor, ya vimos el griego. ¿Está la palabra contra ti? A ti, a usted, dice Pastor, a ti, voy a volver a a preguntarle. ti, En el a griego, ti. ¿está la palabra contra ti que sí le pusieron en las Biblias que usted leyó? Dice a ti. Y lo mismo dice el 4, a ti, no dice Pastor, contra en ti. el griego, pastor, usted no me oye la pregunta. Dice a ti en el griego, Selvin. Ahí dice, léelo, Pastor, revísalo. en el griego leímos que el cajón está vacío donde ellos le pusieron contra ti en el versículo 3. Pero sí le pusieron contra ti, pero no está en el griego. ¿Podría ver eso usted o no lo mira? De ti, perdón, de ti es, perdón, no lo En dice. el De ti, griego, dice. pastor, en el Dice de griego ti. está la palabra hais su. ¿Está la palabra? En el griego no, dice de ti. En el versículo 3 no, ¿verdad? Sí, la palabra su. Hais su. No, solo su. No está entonces. Solo está Pero, ti. No pero ya está le hais. dije- Hais no está contra ti, no está. En el 3, solo en el 4. Entonces, o sea, yo solo estoy, ahí lo dejo. O sea, en el 4 no está. Ve si está. Porque dice, si pecares 7 veces, cosa diferente a en el versículo 3 que dice, si un hermano peca en general, repréndele. Si arrepiente, perdónalo. Ahora pasa a otro tipo de pecado. Ahora ya es un pecado personal. Y le dice, si un hermano pecare 70 veces 7 contra ti, ¿cuántos son? Si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día vuelve a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Pero ya eso está diciendo directamente a la persona. Pero en el 3 no es a la persona. Es un pecado que usted sabe que la persona cometió. No importa cuál. Esa es mi definición final y ya no toco ese tema. Bueno, Pasamos a otra pregunta. Como yo siempre le digo a la gente, que la gente sea el que decida. Aquí nosotros, yo al menos en mi página no me he hecho flores, yo nunca, la gente me conoce, no, lo pacatié, no, eso no va conmigo. Que la gente, que la gente saque su conclusión. Bueno, creo que aquí terminamos porque pues no tiene sentido, porque yo pensé que usted creía como el católico. Pensé, yo no lo había escuchado y hoy lo escuché. Yo pensé que usted creía como el católico, que literalmente los hombres perdonan pecados. Ya entendimos su postura. Ya. Pues, en algunas partes sí, cree que no. Ya le di qué pecados sí podemos perdonar o qué ofensas sí podemos perdonar. Ya creo que fui muy explícito. Entonces yo creo que este diálogo... Solo la última pregunta, pastor, si usted la quiere contestar y usted me hace una a mí como quiera. En Lucas 23:34, pastor. Lucas 23:34. Un segundo, por favor. ¿Cuál es la pregunta ahí? ¿Por qué Jesucristo en Lucas 23:34, si Él es el que perdona los pecados directo, por qué no dijo yo los perdono? Sino que dijo, Padre, perdónalos. Es muy sencillo, porque al final de cuentas, Dios el Padre, pues es el Padre, obviamente, ¿verdad? Dice, Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos, echaron suertes. Entonces, obviamente usted no cree en la Trinidad, eso lo tengo bien claro. El Padre perdona, pues obvio que perdona, y también el Hijo perdona, pero el Hijo dijo, Padre, perdónalos. Porque Correcto, de cuentas, ¿cuál es la respuesta? Estoy esperando la respuesta. ¿Por qué Jesús no dijo, los perdono? Era Él que le estaban haciendo eso. ¿Por qué tuvo que decir, Padre, perdónalos? Mi pregunta es, ¿por qué no dijo, yo los perdono? Porque Él perdona pecados, ya que Jesús es Dios. Entonces, por eso es mi pregunta. ¿Cuál es la respuesta? bueno,
Yo no tengo que agregar lo que no dice y lo que dice Jesús dijo. La pregunta es el por Perdónalos. qué. El por qué. Mire, para que me lo entiendan. Bueno, ¿Por qué eso, Jesús, como es a él que le están haciendo esto, lo están golpeando, lo están asesinando? ¿Por qué Jesús no dice, ay, los perdono porque ustedes no saben lo que hacen? Si Jesús perdona pecados directamente, él los perdono. ¿Por qué tiene que decir, Padre, perdónalos? Esa es mi pregunta, pastor. ¿Por qué si Jesús es Dios y él puede perdonar los pecados, él directamente? eso pregúntele usted a Jesús cuando llegue arriba. Aquí no dice nada. ¿Por qué? No, yo no tengo que agregarle. Yo no tengo que agregarle. No tengo que agregarle. Entonces no dice tiene ahí. una respuesta. Le voy a dar la respuesta yo, mi contrarrefutación, entonces, para terminar. Bueno, que sea con argumento bíblico, claro. Sí, voy al mismo texto. Dice, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La respuesta es clara, pastor, en el mismo texto. Porque Jesucristo no es el que perdona pecados, es el directo. ¿Dónde dice eso que no perdona pecados? ¿Dónde dice? Aquí en el texto. Usted está agregando sus palabras, Selvin. Pero ahorita estoy contrarrefutando, supuestamente no me iba a interrumpir, ¿no? Bueno, dale. La contrarrefutación es mi parte final porque es mi pregunta. Jesús dice Padre, no dijo yo lo voy a perdonar. Mi conclusión es que Jesucristo hasta en la hora de la muerte entendió su rol, que él era el enviado de Dios y que él no era Dios, tampoco era él que perdonaba los pecados directamente, sino que se le había dado la potestad. A través de la potestad en el ministerio es que la gente recibía los pecados. Por eso mi pregunta inicial para usted fue si usted tenía un texto directo que Jesús diga, yo te perdono los pecados. No lo tenía, usted no lo tiene. Por eso, porque Jesucristo no era que él perdonaba los pecados directamente él, sino que era por el poder de Dios investido en él, que a través de él era que la gente recibía perdón de los pecados. Esa potestad que Dios le dio era para perdonar los pecados, para sanar, para hacer todo milagro, predicar, todo lo que hizo, pero era poder de Dios en él. Por eso en la hora de la muerte él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque definitivamente es Dios el que perdona los pecados y Jesucristo no es Dios. Yo lo he escuchado en sus en vivos, Selvin, y usted es muy drástico. Usted agregó un sinfín de frases suyas. ¿Dónde dice la Biblia que entendió su rol? ¿Dónde dice eso la Biblia? Yo no le di mucha explicación porque yo no tengo por qué agregarle. No dice allí, si dijera abajo por esta razón. Bueno, Selvin, el contexto si nos da usted quiere razón. le doy los textos para que vea de dónde yo dije eso. Donde diga, entendió su rol y ahora que el único puede perdonar pecados. 12, Jesucristo dijo, Padre, la hora ha llegado. ¿Y qué diré pues? Sálvame. Pero para esto he venido al mundo. Él entendió a qué había venido. Era a morir en obediencia. Él entendió su rol. Esa es la manera de decirlo. Entendió su rol, que él era el enviado a hacer esta misión, este trabajo, esta obra. Y cuando él termina, le dice, Padre, en Juan 17:4, he terminado la obra que me diste que hiciera. Él entendió para qué había sido venido y para qué era. Él entendió su rol. Eso es lo que yo quiero decir. Bueno, muy bien. Pastor, una pregunta. Mire, ¿usted le gustaría debatir conmigo? ¿Usted es trinitario? Por supuesto que sí. Ok, ¿usted le gustaría debatir la Trinidad? No me gusta ponerse, yo no voy con esa bandera vez. trinitario, no. No, pero yo sí, me gusta saber qué cree la gente para conocer las líneas. ¿Usted le gustaría debatir la Trinidad otra vez, así igualito, con respeto? No, es que para mí eso es perder tiempo, perdón. El que sí quiero debatir con usted y sí me llama poderosamente la atención, quizás la gente no sabe por qué Selvin es unitario y por qué Selvin cree que Jesús no perdona pecados. No sabe la gente esto. De hecho, yo lo dije, la primera vez que subí eso en vivo, subí a patinar, lo reconozco, porque yo pensaba que usted era unicitario. Pastor, yo pensaba que era ya unicitario. No le digo patinar, es ya unitario. No le digo patinar, ahora le llamo tres patines. La gente, ¿por qué Selvin no cree que Jesús es parte de la deidad? Porque Selvin cree que Jesús nació como todos. ¿Vamos a tomar preguntas del público? ¿Vamos a tomar preguntas? No, ya vamos a cortar. Entonces, lo que sí quiero dialogar con usted, así como hicimos ahorita, pues quiero dialogar con usted. Usted nos prueba bíblicamente que José y María tuvieron relaciones. ¿Acepta usted ese reto? O sea, el nacimiento virginal. Sí. Exactamente. Nosotros creemos que Jesús nació por obra del Espíritu Santo. Usted no cree. Como todo católico eso, igual, lo creen. Entonces, ese tema me gustaría. Ese tema sí me gustaría. Está bien, lo casamos. La Trinidad para mí está muy trillado en la Trinidad para mí. Muy trillado. ¿No será que siente que puede patinar, pastor?
No, 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 para nada, para nada. Que la gente saque sus conclusiones, que la gente, yo no me echo flores, que la gente saque sus conclusiones, yo no me echo flores. Hay personas que quieren participar, pero va a ser. Va a cortar usted, pastor, para terminar acá. Paz, que el Padre Eterno pues me lo bendiga y le agradezco pues. Entonces, casamos para la próxima vez, como usted quiera. Sí, sí, Nos ponemos de eso, acuerdo. que sí, es de ese tema que le dije, eso sí me interesa, porque yo sí me voy a explayar y no me va a interrumpir y obviamente tampoco lo voy a interrumpir. Perfecto. Démosle. Paz. Bendiciones, saludos. Bueno, eso fue el debate con el pastor eh, Diego Sick. Diego Sick. Entonces, hermanos, será hasta la próxima. Nos vemos. Paz a todos.